Acá rapidito, saludos a la ingeniera Pamela Segura, a Lesondo, a Esteban Herrera y a Jorge Bastida. Gracias por la asistencia. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Vamos a dar por iniciada esta sesión. Cálculo de cargas eléctricas extremas debido a las descargas atmosféricas para un OPGW. La introducción del ingeniero. eh, Voy a leerla literalmente para no perderme ningún detalle, ¿no? El ingeniero Daniel Hidalgo, como ingeniero, estudios de coordinación de aislamiento, estudios de sistema de potencia en general, estudios de desempeño de líneas de transmisión ante descarga atmosférica, software T-Flash de EPRI, fenómeno back flashover, impactos directos de descarga atmosférica en conductores de fase, ubicación de cables de tierra en líneas aéreas, descargadores de sobretensiones, puestas a tierras, resistencia al OPGW a la carga eléctrica transferida por descarga atmosférica, especificación de equipos de línea de transmisión NGLA, EGLA, aisladores poliméricos, suspensión, tensión y poste de línea, aisladores de vidrio OPGW, estudios de cortocircuito, estudios de estabilidad transitoria, etc. Estuvo encargado de transferencia de tecnología de EPRI en el ICE y actualmente se desempeña como analista financiero, eh, haciendo análisis financiero, finanzas corporativas, estrategia de finanzas corporativas, análisis de quiebras, problemas financieros, entre otros. Bueno, sin más preámbulo, Daniel, muchísimas gracias por tu asistencia acá y tu disposición, ¿no? de compartir este interesante trabajo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Todo en orden, Daniel. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días tengan todos. Mi nombre es Daniel Hidalgo Quesada. Soy de Costa Rica. Trabajo en el grupo ICE y hoy tendré el agrado de exponerles acerca de una metodología de cálculo para estimar la exposición del cable OPGW a niveles extremos de carga eléctrica transferida. Esto por consecuencia del impacto de descargas atmosféricas descendentes, una vez este cable se encuentra instalado sobre una línea de transmisión aérea. Cabe mencionar que esta metodología es una que se basa en la probabilidad y ha sido utilizada con gran éxito en Costa Rica. Para iniciar, a manera de contexto, se puede decir que en Costa Rica se ha optado por utilizar cables de guarda con fibras ópticas o cables OPGW por sus siglas en inglés en las líneas de transmisión aéreas, y no solo con el propósito de proteger a las fases energizadas del impacto directo de descargas atmosféricas descendentes, sino especialmente para trasegar las comunicaciones de las redes eléctricas para el despacho de energía. No obstante, la implementación de esta tecnología no ha sido del todo fácil, ya que el desempeño de algunos de los cables OPGW instalados en las líneas de transmisión aéreas a 138 y 230 kilovoltios no ha sido del todo satisfactorio. ¿Y por qué decimos que no ha sido del todo satisfactorio? Bueno, porque según han reportado los departamentos de mantenimiento de líneas de transmisión en Costa Rica, se han presentado a través del tiempo muchos daños en cables OPGW que se encontraban ya instalados sobre las líneas de transmisión aéreas. Estos daños se asocian a rupturas de los hilos de la capa externa del cable. Los daños presentados indudablemente representan un problema para las compañías eléctricas, puesto que estos pueden afectar a las telecomunicaciones en las redes. Asimismo, estos daños tienen el efecto potencial de producir fallas que eventualmente pueden sacar de operación a las líneas de transmisión, lo que pone en riesgo al sistema eléctrico. Si un cable OPGW se revienta y cae sobre la línea energizada, o si uno de los hilos rotos de la capa exterior se acerca a un conductor energizado,
se hará un cortocircuito que puede sacar permanentemente de operación a la línea de transmisión. Muchas investigaciones se han realizado y se ha logrado determinar que existe una correlación entre algunos de los parámetros de la corriente eléctrica de la descarga atmosférica y los daños que se presentan en los cables de guarda con fibras ópticas. Investigando la teoría, Heidler y compañía indican que la carga eléctrica transferida es el parámetro de la corriente eléctrica de la descarga atmosférica que se asocia con efectos de derretimiento o fundición, mientras que la integral de acción o energía específica es el parámetro responsable de la producción de fuerzas mecánicas y efectos de calentamiento. También Chilson y sus colaboradores aseguran que la carga eléctrica transferida por la descarga atmosférica es el parámetro de su corriente eléctrica que es proporcional a la severidad de calentamiento de las capas metálicas de las estructuras impactadas. Por otro lado, según Curry, la energía calórica que es transferida al metal por el impacto de una descarga atmosférica es proporcional tanto a su carga eléctrica transferida como a la caída de tensión en la interfaz arco-metal. Según Curry, se ha determinado que esta caída de tensión en la interfaz arco-metal es prácticamente una constante que tiene valores entre 15 y 20 volts. Sin embargo, según Miki Masa y compañía, en el caso de que el impacto de la descarga atmosférica se dé en un cable OPGW, el valor de esta caída de tensión dependerá del material del que esté hecho este cable, del gas que rodea a dicho cable y dependerá de la polaridad de la descarga atmosférica que realiza el impacto. Con esta teoría estudiada, ya sabemos que la carga eléctrica total transferida por la descarga atmosférica es el parámetro de su corriente que provoca efectos de derretimiento en las capas metálicas del cable OPGW. Por lo tanto, debemos enfocarnos en estudiar este parámetro en particular, puesto que no hay dos descargas atmosféricas iguales. La única forma que hay para estudiar los parámetros de su corriente es a través de la probabilidad. Según Chaudhuri y sus colaboradores, la probabilidad de que la carga eléctrica total transferida por una descarga atmosférica descendente, polaridad negativa, exceda un valor Q menos, se calcula con la siguiente ecuación. Por otro lado, la probabilidad de que la carga eléctrica total transferida por una descarga atmosférica descendente, polaridad positiva, exceda un valor Q más, se calcula con esta otra ecuación. Ahora, con la teoría estudiada hasta este momento, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué recomendaciones da la normativa internacional con respecto al desempeño que debe cumplir un cable OPGW ante el impacto de descargas atmosféricas descendentes, una vez estos se encuentren instalados en líneas de transmisión aéreas? Bueno, la norma IEC 60794-1-24 del año 2014 propone un método de ensayo llamado el método H2. Este método está diseñado para evaluar el impacto de la caída de una descarga atmosférica sobre los cables OPGW. El procedimiento de ensayo es como sigue. La muestra del cable OPGW debe someterse a la caída simulada de la descarga atmosférica, la cual provoca un nivel de transferencia de carga al punto de impacto. Los parámetros de ensayo se eligen entre la clase 0 y la clase 3, de acuerdo con la siguiente tabla. Al completar el ensayo, la norma indica que se deben considerar los siguientes aspectos. Cualquier incremento temporal o permanente en la atenuación óptica mayor que el valor especificado debe constituir un fallo en el cable OPGW. Además, si uno o varios de los hilos del cable OPGW aparecen inservibles o rotos,
se deberá calcular para los hilos que permanezcan sanos la resistencia mecánica residual. Si la resistencia residual calculada del cable OPGW es menor que el 75% de la RTS originalmente declarada, esto constituye un fallo. Con las recomendaciones dadas por la norma IEC, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Cuál resistencia a la descarga atmosférica entre los 50 y 200 coulombs debe ser elegida según esta normativa para esperar un desempeño aceptable de los cables OPGW ante el impacto de descargas atmosféricas descendentes, una vez estos se encuentren instalados sobre las líneas de transmisión aéreas? Para responder a esto, en Costa Rica se planteó una metodología de diseño, la cual se aplica en el siguiente caso de estudio. En la región Chorotega de Costa Rica, zona de alta incidencia de descargas atmosféricas descendentes, se encuentra una línea de transmisión a 230 kilovoltios, de un circuito trifásico y de un hilo de guarda, siendo este un cable OPGW. La silueta de torre típica presente en esta línea de transmisión es la siguiente. Datos importantes que hay que conocer es que desde el año 2012 hasta el año 2016, los encargados de mantenimiento de esta línea de transmisión encontraron 8 daños en el cable OPGW de 12.6 milímetros de diámetro, el cual se encuentra instalado en esta línea de transmisión a 230 kilovoltios, lo que da un promedio de 1.6 daños por año. El daño reportado fue el rompimiento de los hilos de la capa externa del cable OPGW. El cable se compone de la siguiente manera. Un tubo central que contiene la unidad óptica con 24 fibras y una corona exterior de 8 hilos, siendo esta constituida con 4 hilos de aluminio con un diámetro de 3.4 milímetros y con 4 hilos de acero recubiertos de aluminio con un diámetro de 3.4 milímetros. La resistencia a la descarga atmosférica de este cable OPGW es de 100 coulombs, siendo esto compatible con la clase 1 según la IEC 60794-1-24 del año 2014. Debido a que los daños encontrados han comprometido la integridad mecánica y óptica del cable, la pregunta que se debe plantear es la siguiente. Es si la resistencia a la descarga atmosférica especificada de 100 coulombs es suficiente para soportar las condiciones de las descargas atmosféricas descendentes que se presentan en la zona de influencia de esta línea de transmisión. Para responder a esta pregunta, realizaremos el siguiente cálculo. La probabilidad de que una descarga atmosférica descendente de polaridad negativa transfiera un nivel de carga eléctrica superior a los 100 coulombs en el punto de impacto es del 1.08%, mientras que la probabilidad de que una descarga atmosférica descendente de polaridad positiva transfiera un nivel de carga eléctrica superior a los 100 coulombs en el punto de impacto es del 41.94%. Ya que es más probable que una descarga atmosférica descendente de polaridad positiva supere una transferencia de carga eléctrica de 100 coulombs en el punto de impacto, lo más probable es que este tipo de descarga sea la culpable de haber generado los daños encontrados en el cable OPGW que se encuentra ya instalado en esta línea de transmisión a 230 kilovoltios en Costa Rica. Ahora, si analizamos los registros de las descargas atmosféricas descendentes a tierra en la zona de influencia de esta línea de transmisión a 230 kilovoltios, para un periodo de 10 años, se tienen las siguientes estadísticas. La densidad promedio de descargas atmosféricas descendentes a tierra es de 3.49 flashes por kilómetro cuadrado por año, siendo la mínima esperable de 1.46 y la máxima esperable de 6.38 flashes por kilómetro cuadrado por año. Un dato relevante es que de todas las descargas atmosféricas a tierra, el 81.4% de estas son de polaridad negativa y solo el 18.6% de polaridad positiva.
Con la información mostrada anteriormente y utilizando un modelo electromecánico de esta línea de transmisión a 230 kilovoltios construido en el software T-Flash del Electric Power Research Institute de los Estados Unidos, el EPRI, se obtiene lo siguiente. Si tomamos en consideración la densidad promedio de descargas atmosféricas descendentes a tierra, se puede esperar el impacto de aproximadamente 54 descargas atmosféricas por año en el cable OPGW instalado en esta línea de transmisión, con una esperanza mínima de aproximadamente 23 impactos al año y con una esperanza máxima de 99 impactos al año. Esto si tomamos en consideración la densidad mínima y máxima de descargas atmosféricas descendentes a tierra, respectivamente. Con esta información podemos calcular la cantidad de impactos que se podrían haber dado en el periodo de 5 años comprendido entre el año 2012 y el año 2016. Por lo que en promedio, para ese periodo de tiempo, se pudieron haber presentado 270 impactos de descargas atmosféricas descendentes en el cable OPGW, con una esperanza mínima de 115 impactos y con una máxima de 495 impactos aproximadamente. Considerando que la tasa de ocurrencia en la zona de influencia de la línea de transmisión es del 18.6% para descargas atmosféricas descendentes de polaridad positiva, se tiene lo siguiente. Solamente para este tipo de descarga, para el periodo de 5 años comprendido entre el año 2012 y el año 2016, se podrían haber esperado en promedio aproximadamente 50 impactos en el cable OPGW, con una esperanza mínima de 21 impactos y una máxima de 92 impactos. Con esta información estimada, podemos analizar lo que sigue. Si del total de descargas atmosféricas descendentes de polaridad positiva que impactaron al cable OPGW que se encuentra instalado en esta línea de transmisión en el periodo comprendido entre el año 2012 y el año 2016, únicamente 8 fueron las que causaron daños por Daniel, efectos térmicos. Ajá. disculpa, tú pasaste la lámina porque parece que no se pasó. No, esto ya casi. Ok, perfecto. Ok, si en ese periodo del 2012 al 2016 únicamente 8 fueron las que causaron daños por efectos térmicos en el punto de impacto, tal y como fue determinado por el Departamento de Mantenimiento encargado, estas 8 descargas atmosféricas descendentes de polaridad positiva potencialmente dañinas representarían un 15.9% del total de la población si se considera una cantidad promedio de impactos esperables en el cable OPGW. Figurarían como un 37.8% del total de la población si se considera una cantidad mínima de impactos esperable en este cable. Y se manifestarían como un 8.7% del total de la población si se considera una máxima cantidad de impactos esperables en dicho cable. Ahora, si se asume que la población de estudio se distribuye con la siguiente función de probabilidad según Choudhury, obtenemos la siguiente y muy valiosa información. Se calcula que las 8 descargas atmosféricas descendentes de polaridad positiva potencialmente dañinas debieron haber transferido una carga mayor a 195 coulombs para haber producido los 8 daños encontrados en campo en un escenario promedio. Si se hubiese esperado un número mínimo de impactos en el cable OPGW, se calcula que esas mismas 8 descargas atmosféricas debieron haber transferido una carga mayor a 109 coulombs para haber causado los mismos daños. Y si se hubiese esperado un número máximo de impactos en el cable OPGW, las mismas 8 descargas atmosféricas deberían haber transferido una carga mayor a 275 coulombs para haber causado esos daños. Si recordamos que el cable OPGW de 12.6 milímetros de diámetro que está instalado en la línea de transmisión tiene una resistencia a la descarga atmosférica de 100 coulombs, el escenario donde se modela la cantidad mínima de impactos esperables en el cable OPGW
es el que explica más fielmente la realidad, puesto que el error del modelo es del 9% al tratar de predecir la resistencia a la descarga atmosférica del cable OPGW según la normativa IEC 60794-1-24 del año 2014. Finalmente, con los resultados obtenidos podríamos afirmar lo siguiente. Los 8 daños presentes en el cable OPGW instalado en la línea de transmisión a 230 kilovoltios y que fueron encontrados por el personal de mantenimiento en el periodo del año 2012 al año 2016 representarían una población de 8 descargas atmosféricas descendentes de polaridad positiva que impactaron al cable OPGW y lo dañaron dentro de una población general de aproximadamente 21 especímenes para el periodo entre los años 2012 a 2016. Con este dato se puede afirmar que se tiene una probabilidad de aproximadamente el 7% de que coincidan dos eventos, a saber, que se dé una descarga atmosférica descendente de polaridad positiva en los alrededores de esta línea de transmisión y que a su vez esta supere una transferencia de carga de aproximadamente 100 coulombs. Estas son las condiciones necesarias para que se dé un daño en el cable OPGW por efectos térmicos. Este nivel de riesgo es intolerable para el sistema eléctrico y para sus comunicaciones, por lo que si se quisiera disminuir el riesgo, se debe especificar una resistencia a la descarga atmosférica mayor para el cable OPGW. Utilizando la misma metodología de cálculo, se demostró que si el cable OPGW instalado en la línea de transmisión hubiese tenido una resistencia a la descarga atmosférica de 200 coulombs, la probabilidad de daño por efectos térmicos, dado el impacto de una descarga atmosférica ascendente de polaridad positiva, hubiese sido del 2% aproximadamente, lo que representa un aumento de la confiabilidad del cable. Mostrado este ejemplo de aplicación, llegamos a un punto donde podemos decir que esta metodología de cálculo requiere de muchos datos provenientes de muchas fuentes, con el propósito de poder obtener información calculada que sea fiable. Por ejemplo, se requiere tener a disposición una red de detección de descargas atmosféricas para determinar las densidades de impacto de descargas atmosféricas a tierra en las zonas de influencia de las líneas de transmisión. Para este caso en particular, para obtener estos datos en Costa Rica, el Grupo ICE cuenta con una red de detección de descargas atmosféricas del fabricante Vaisala. Por otro lado, se requiere tener modelos electromecánicos de las líneas de transmisión y se debe contar con modelos de la topografía LIDAR de su servidumbre. Esto con el propósito de construir modelos de las líneas de transmisión en herramientas de software como el PLC-CAD o como el T-Flash, herramientas con las que cuenta el Grupo ICE. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si no tengo toda esta tecnología para poder obtener información fiable con el propósito de realizar estos cálculos probabilísticos? La respuesta es muy sencilla, se debe acudir a modelos aproximados. Entonces, ¿cómo estimar la máxima carga eléctrica a la que se expone un cable OPGW de forma aproximada una vez este cable se encuentre instalado sobre una línea de transmisión? Para responder a esto, veamos un ejemplo práctico muy rápidamente. Este se basa en un caso de estudio mostrado por el Dr. Shilson y sus colaboradores en uno de sus tantos artículos. Para este caso, lo que se explica es que se cuenta con una línea de transmisión de doble circuito, cuyas características son las siguientes. Tiene torres de 45 metros de altura, con 2 hilos de guarda, siendo uno de ellos un cable OPGW, y se sabe que la línea de transmisión atraviesa una zona de los Estados Unidos de Norteamérica con una densidad de 4 flashes al año por kilómetro cuadrado. Aplicando la ecuación de Erickson, se puede determinar que en total ambos hilos de guarda podrían experimentar el impacto de 110 flashes al año por cada 100 kilómetros. Ahora, si se asume una distribución uniforme de los impactos por cada hilo de guarda
se puede decir que solo el cable OPGW experimentaría la mitad de ellos, es decir, 55 flashes al año por cada 100 kilómetros. Si consideramos un periodo de 5 años, el cable OPGW podría experimentar el impacto de hasta 275 flashes por cada 100 kilómetros. Por otra parte, si se sabe que del total de descargas atmosféricas a tierra, el 98% de ellas son de polaridad negativa y solo el 2% de polaridad positiva, se podría decir que en 5 años el cable OPGW podría experimentar el impacto de 6 descargas atmosféricas descendentes de polaridad positiva por cada 100 kilómetros de línea de transmisión. Ahora, si se sabe que de esa población de 6 flashes positivos por cada 100 kilómetros de línea de transmisión, uno de ellos será el que transferirá la máxima carga al punto de impacto, se puede concluir que la probabilidad de que se dé la máxima transferencia de carga será del 16.7%. Dicho de otra forma, la probabilidad de que una descarga atmosférica descendente por polaridad positiva transfiera la máxima carga en un periodo de 5 años al cable OPGW es del 16.7%. Es decir, el 83.3% de las descargas atmosféricas descendentes de polaridad positiva transferirán una carga eléctrica al punto de impacto menor a la máxima esperada. Ahora, si aplicamos la distribución de probabilidad propuesta por Chaudhuri y compañía, podemos decir que el 83.3% de las 6 descargas atmosféricas descendentes de polaridad positiva por cada 100 kilómetros de línea de transmisión transferirán como máximo 190 coulombs al punto de impacto y solo el 16.7 transferirán más que este nivel de carga. Por lo tanto, por los resultados obtenidos, tenemos las siguientes premisas. Para esta aplicación teórica, con un nivel de riesgo del 16.7%, se podría especificar un cable OPGW que tenga una resistencia a la descarga atmosférica de 190 coulombs. Con esto se podría asegurar que para el 83.3% de los casos, el cable OPGW podría resistir el impacto de una descarga atmosférica descendente de polaridad positiva. Esa es la premisa que muestro acá. Por otro lado, si el cable se especifica para la clase 3, según la norma IEC 60794-1-24 del año 2014, es decir, con una resistencia a la descarga atmosférica de 200 coulombs, por las ecuaciones de Chaudhuri, se podría esperar que solo en el 15.3% de los casos, una descarga atmosférica descendente de polaridad positiva excedería ese nivel de carga de 200 coulombs. Finalmente, dada esa información, se podría calcular la probabilidad de que coincidan dos eventos, a saber, que se dé una descarga atmosférica ascendente a tierra de polaridad positiva y que ésta supere los 200 coulombs de transferencia de carga. Esa probabilidad sería del 0.31%. Es decir, para ese caso de aplicación, se podría asegurar que es prácticamente imposible que una descarga atmosférica a tierra de polaridad positiva exceda la resistencia a la descarga atmosférica de 200 coulombs que se especifica para el cable OPGW. Dado los dos ejemplos de aplicación que mostré anteriormente, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Se determinó la relación existente entre la carga eléctrica total transferida por la descarga atmosférica descendente de polaridad positiva y los daños presentes en los cables de guarda con fibras ópticas. Se identificó la normativa internacional que propone un método de ensayo para determinar la clase de descarga atmosférica de los cables OPGW. Y se planteó una metodología analítica útil para el cálculo de la probabilidad de daño por impacto directo de descargas atmosféricas descendentes de polaridad positiva sobre cables OPGW. Por lo tanto, sin más, agradezco la atención y pasamos al periodo de consultas. Muchas gracias. Y bastante bueno, Daniel, la verdad. Había visto la presentación, pero comentarte rapidito mientras los demás asistentes se animan a preguntar, que normalmente, bueno, hace una asunción allí de 50 y 50, pero
no recuerdo en un estudio cuando estábamos revisando el tema si está demostrado que los cables que mantienen aluminio, capas de aluminio, son más propensos a recibir el impacto de descarga atmosférica que el cable de guardia convencional, ¿no? Sí, Que normalmente es de eh, galvanizado, ¿no? sí, Por correcto. eso, por eso en ciertas zonas acá, de hecho, acá en Estados Unidos, regiones como, sobre todo las zonas desérticas, te piden que los cables se le haga un tratamiento para quitar este efecto especular, ¿no? Del cable. Sí, recordemos que este no fue digamos, el método de estudio que se realizó en Costa Rica. Este Claro, es un análisis práctico que viene en un artículo del doctor Chilson. Él, digamos, él sí hace esa asunción de 50 y 50. No necesariamente eso se cumple. exacto, exacto. Ajá. Pero, Digamos, si se digamos, quiere ser más preciso. para efectos académicos, digamos, este fue un caso que quise mostrar en digamos, o sea, si fuese que, digamos, que las personas que están escuchando esta ponencia no tuviesen, digamos, todo lo que tiene el grupo ICE para hacer los cálculos un poco más detallados. Esto es simplemente, digamos, un simple caso teórico que el doctor Shilson, digamos, presenta para que se pueda hacer un cálculo aproximado. Y en este caso, lo que se hizo fue la asunción de 50 y 50, ¿verdad? Partíamos de 110 flashes en ambos hilos de guarda y se asumió de una forma teórica que el 50% caerían en el cable PGW. No necesariamente eso ocurre. Claro, Para eso se estudia, por ejemplo, o es necesario, por ejemplo, que ustedes tengan un modelo, por ejemplo, en el software T-Flash, que, digamos, no solo modela la torre con su composición geométrica, sino que también modela toda la servidumbre y los elementos que están alrededor de la línea de transmisión que pueden blindar a un claro, cable. Digamos, por ejemplo, a veces el mismo terreno blinda del lado izquierdo y no blinda del lado derecho. Entonces, por ejemplo, los conductores que están en un lado de la servidumbre están más expuestos a la descarga atmosférica que los que están en el otro lado. Entonces, ese tipo de asunciones ya más específicas sí se tienen que modelar a detalle para claro. poder decir si el cable PGW recibirá más impactos o no. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, Ok, perfecto. ok, perfecto. Estamos esperando aquí que los asistentes, si tienen alguna pregunta, algún comentario, En el chat no hay. en el chat no hay todavía. Bueno, y dos alternativas, que haya quedado todo completamente claro o que realmente toca analizar un poquito más en detalle, ¿no? ¿Qué tal, Esteban? Vamos a ver, aquí hay una pregunta. ¿Quieres que te la lea, Daniel? Dice, el Sí, cálculo estimado que nos indicaste se podría utilizar para escoger el OPGW en la etapa de diseño, o esto nos sirve para correcto, cuando ya está instalado el cable de guardia. Te pregunta Esteban Herrera. correcto. Em, Vamos a ver, en Costa Rica, eh, cuando se está en fase de diseño, generalmente ya se tiene un modelo electromecánico de la línea de transmisión construido en el software PLC-CAD, que es un software, digamos, de diseño mecánico de líneas de transmisión. Ese modelo se exporta al T-Flash. ¿Por qué? Porque en la normativa de construcción de líneas de transmisión en Costa Rica se tiene un estándar de calidad. Entonces,
No se aceptan más de 2 salidas al año por cada 100 kilómetros debido a descargas atmosféricas en líneas de 230 kilovoltios. Y no se acepta más de 3 salidas al año por cada 100 kilómetros en líneas de 138 kilovoltios. Entonces, cuando ya la línea tiene un diseño final mecánico y eléctrico, se le hace una evaluación en el software T-Flash del EPRI para ver si ese desempeño se cumple. Para hacer eso, tenemos que tener todo el modelo, ¿verdad?, de línea de transmisión, y tenemos que tener modelado cómo se comportan las descargas atmosféricas en la zona de influencia de la línea de transmisión, que son básicamente 2 kilómetros a la redonda de esa línea. Entonces nosotros ya podemos saber cuántos van a ser los impactos esperables en el cable OPGW, si es que esa línea de transmisión va a tener un cable OPGW, que lo más probable es que sí, sí lo tenga. Entonces, en paralelo, se puede hacer este mismo estudio que les mostré de la línea que estaba en la zona Chorotega de Costa Rica, para poder evaluar cuántos son los impactos esperables, para ver cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, la resistencia a la descarga atmosférica se vea violada. Es decir, por ejemplo, si yo especifico o quiero especificar un cable con 200 coulombs de resistencia a la descarga atmosférica, yo podría evaluar cuál es la probabilidad de que las descargas atmosféricas en esa zona de influencia de la línea de transmisión vayan a superar ese nivel de carga. Es decir, nosotros podríamos evaluar el riesgo de que el cable OPGW no sea el adecuado para esa zona de influencia de la línea de transmisión. ¿Por qué? Porque en Costa Rica las descargas atmosféricas son muy severas. Entonces, sí, como para responderle al compañero, sí, efectivamente yo puedo evaluar en etapa de diseño con esta metodología de probabilidad cuál sería el riesgo al asumir una resistencia a la descarga atmosférica. Porque ustedes saben que la IEC dice que el cable OPGW, entre sus características eléctricas, tiene que tener una resistencia a la descarga atmosférica. Entonces, ¿cuál especificar? 50, 100, 150, 200 coulombs. Eso dependerá del apetito, del riesgo que tenga la empresa eléctrica. Que para saber cuál va a ser el riesgo que va a tener ese cable, dada la especificación de esa resistencia a la descarga atmosférica, se debe hacer una evaluación probabilística como estas que les mostré en la presentación. Entonces, sí, en la fase de diseño nosotros podríamos saber eso. Pero acá hay otra pregunta de Mostafa, esta está en inglés. No sé, Mostafa, ¿a qué te refieres? ¿En qué etapa calcularlo? ¿El Zero Fiber Strain Margin? Yo supongo que sería en la etapa sobre el cable o la tolerancia, porque ustedes tendrían, digamos, el ingeniero como Daniel, diseñador de la línea, sabría cuál sería su máximo, el Maximum Ready Design Tension, su máxima carga de trabajo. No sé si Sí, nos especifica un poquito, ¿no? Daniel. sí, igualmente, bueno, acá en el ICE tenemos la oficina de diseño que se divide en dos disciplinas, la disciplina mecánica y la disciplina eléctrica. La disciplina mecánica la atiende un ingeniero civil y la parte eléctrica del cable la atiende, en mi caso sería yo, que soy ingeniero eléctrico. Primero se especifica la capacidad eléctrica del cable, la resistencia al cortocircuito, la resistencia a la descarga atmosférica, y después se planean las características mecánicas. Bueno, ahí está Leonardo, que es testigo de nuestra especificación. Nosotros especificamos un rango de RTS, un rango de peso, pero siempre se tiene que cumplir la resistencia eléctrica y digamos, el cortocircuito y la resistencia a la descarga atmosférica. Entonces, nosotros damos unos rangos para que el diseño se aplique en los fabricantes, pero, por ejemplo, no pueden superar el peso especificado. Entonces, yo no soy el encargado de la parte mecánica, pero sí te puedo
digamos, un comentario de que cuando se especifica que, por ejemplo, un cable UPGW tiene que tener una resistencia de, digamos, al cortocircuito de tantos kiloamperios al cuadrado por segundo y que la resistencia a la descarga atmosférica tiene que ser de 200 coulombs, esa es la máxima de diseño. Se da un rango de peso para que el fabricante sepa que no puede pasarse de ese peso, por ejemplo, pero el fabricante es el que tiene que, digamos, a partir de los rangos que el grupo I se le da, se tiene que acomodar esas especificaciones de diseño. Con respecto a esta que preguntan, pues de eso ya es parte de lo que especificaría, digamos, el diseñador mecánico del cable. Gracias. Acá hay otra pregunta, Daniel. Gracias por la pregunta, Mostafa, del ingeniero Jorge Bastida. Dice, buenos días, de acuerdo a tu presentación y cálculo, nos lleva a pensar que tendríamos que generalizar en el diseño del cable el tema de tener en cuenta estos valores para que sus elementos de construcción sean los adecuados para resistir estas descargas atmosféricas. Correcto. Vamos a ver, les voy a mostrar rápidamente. Por ejemplo, supongamos que los cálculos, como en la línea de transmisión que les mostré, se aseguraba que si el cable fuese de 200 coulombs, la probabilidad de daño sería del 2% aproximadamente, dadas las condiciones de las descargas atmosféricas en la zona de la línea de transmisión. Eso se lo tenemos que comunicar al fabricante para que nos diseñe un cable de 200 coulombs. Sin embargo, por ejemplo, el ICE da unas premisas de diseño. El ICE podría decir, por ejemplo, si el cable OPGW construido es de una sola capa externa y con una unidad óptica en su centro, usted tiene que hacer lo siguiente. Por ejemplo, si la única capa exterior del cable está formada solamente por hilos de acero con revestimiento de aluminio, dicha capa deberá estar compuesta por un mínimo de 10 hilos con un diámetro de mayor a 3.4 milímetros. Sin embargo, el diseño debe alcanzar la resistencia a la descarga atmosférica que se especifique, por ejemplo, 200 coulombs. Si el cable OPGW es de una sola capa exterior, en dicha capa no puede coexistir la misma cantidad de hilos de acero revestidos de aluminio y de aleación de aluminio. En dicha capa, la cantidad de hilos de aleación de aluminio debe ser siempre minoría y se deben combinar siempre con hilos de acero revestidos de aluminio, los cuales deben ser, en teoría, la mayoría. Por ejemplo, no se aceptarán cables de acero galvanizado. La capacidad del cortocircuito debe cumplir con una integral de acción de 69.5 kiloamperes cuadrados por segundo. Por ejemplo, esto es, le estamos diciendo por ejemplo, al fabricante, tiene que ser un cable de 200 coulombs y estas son las premisas de diseño que tiene que alcanzar. Usted puede hacer lo que quiera mientras alcance esto y mientras pase la prueba del método H2 de la IEC. O, por ejemplo, también nos abrimos a decir, ustedes pueden hacer dos capas, una externa y una interna, con la unidad óptica en su centro o formando parte de la capa interior. Con eso, usted puede tomar en cuenta estas premisas de diseño. Entonces, por ejemplo, nosotros nunca aceptamos que los cables, que digamos, la capa externa del cable OPGW tenga como mayoría hilos de acero, hilos de aluminio. Los hilos de acero recubiertos de aluminio siempre tienen que ser mayoría, por ejemplo. No se puede pasar de tantos kilogramos por kilómetro el cable, etcétera. ¿Por qué? Porque también hay que respetar un diseño mecánico de la línea de transmisión. Entonces, sí, digamos, referente a esa pregunta, la especificación hay que hacerla bien hecha para que el fabricante sepa que tiene que cumplir con cierta resistencia a la descarga atmosférica, pero también tiene que cumplir con ciertos rangos mecánicos. Eso sería. No, básicamente, Daniel, y quizás un poco añadiendo, te lo digo desde nuestra experiencia particular como fabricante y años en la industria.
No en todos los procesos se especifica la descarga atmosférica como un parámetro de diseño. Eh, Creo que hay un hándicap, ¿no? No es fácil, pues por eso también nos interesó mucho esta presentación, porque yo me atrevería a decir que ustedes son líderes en la región en este tipo de digamos, de cálculo, ¿no? De metodología para el diseño. Creo que por ahí Sí, Yacer de ISA nos iba a indicar algo, ¿no? sí, voy a hacer un comentario antes. Vale, vale. Cuando nosotros empezamos a estudiar el problema ya por el año 2017, mucha gente cuando veía esos daños en el cable OPGW en campo, se empezaban a hacer muchas teorías. Mucha gente decía que había sido una mala instalación, que el cable muy probablemente se había dañado mecánicamente cuando fue instalado, etcétera. Pero nosotros nos empezamos a dar cuenta de que era un efecto térmico y que la especificación que se estaba haciendo con respecto a la resistencia de la descarga atmosférica era muy pobre. Cuando empezamos a hacer el estudio y ya nos empezamos a dar cuenta de que había que hacer un estudio probabilístico para ver el nivel de riesgo, para ver en qué especificación se tenía que dar la resistencia a la descarga atmosférica, fueran 50 coulombs, fueran 150 coulombs, fueran 200, había que hacer estudios probabilísticos. Y bueno, al final, cuando empezamos a hablar con los fabricantes, muchos fabricantes no se preocupaban. ¿Por qué? Porque en el mundo no todos los países tienen este mismo problema. O sea, no es lo mismo estar en la zona tropical del planeta a estar en zonas alejadas del trópico, donde las descargas atmosféricas no son un problema real o no son un problema cotidiano. Entonces, por ejemplo, recordamos que nos contactamos, por ejemplo, con un fabricante austriaco, no recuerdo cómo se llamaba, Lumpy Berndorf, creo que es que se llamaba. Ellos nos dijeron que ellos no era un tema que trataran mucho porque los clientes que ellos tenían básicamente no les pedían esa especificación. Pero es que eso es natural porque el problema de las descargas atmosféricas no es igual en Costa Rica que en Chile, que en Perú, que en Estados Unidos, que en el norte de Europa, por ejemplo. Entonces ahí fue un reto para nosotros contactar con los fabricantes y, digamos, sensibilizarlos del problema que nosotros sí tenemos en Costa Rica, porque las descargas atmosféricas aquí son un problema bastante serio. Claro. Dato curioso, Florida es el estado dentro de Estados Unidos que tiene mayor densidad del nivel soceráunico, de incidencia, digamos, pero las descargas, las mayores cargas se obtienen o se suceden, ¿no? En Texas. Mira, una pregunta del ingeniero Yacer Pérez de ISA. Qué tan severos fueron los hallazgos encontrados en el periodo de tiempo evaluado? Sí, por ejemplo, aquí en este momento no tengo fotos, lástima. Las fotos que tengo, las únicas que puse fue en esta presentación. Tendría que buscar en mis archivos, pero digamos, fueron bastante severos. Digamos, en un cable de 8 hilos de capa externa, a veces se presentaban hasta 4 o hasta 5 hilos rotos. Entonces solo quedaban 3 hilos. Hay reportes de hilos de guarda que se han partido y han caído sobre las fases energizadas, representando esto una falla permanente en la línea de transmisión. Eh, no hemos reportado fallas donde el hilo, digamos, un hilo roto como estos que se presentan acá, se haya deshilachado tanto de que se haya acercado a un cable energizado y que haya provocado un cortocircuito fase tierra. Generalmente se han detectado antes de que, digamos, el hilo se haya caído tanto como para acercarse a una fase energizada.
Entonces se han hecho, digamos, se han hecho reparaciones de este tipo, en donde se hace un bypass de la fibra óptica y básicamente se sustituye el daño por este dispositivo mecánico que ata las dos porciones de OPGW. Pero sí, se han encontrado daños muy severos. Cuando yo hice la investigación, encontré muchísimos papers de Japón y muchísimos papers en Brasil, donde lo que hacían era básicamente hacer estudios de laboratorio, siguiendo la metodología H2 de la IEC, para emular el daño encontrado en campo. Entonces, lo que hacían era hacer diferentes pruebas con diferentes transferencias de carga eléctrica para tratar de emular el daño que ellos encontraban en campo y así, digamos, a prueba y error, tratar de inferir cuál fue la transferencia de carga que provocó el rayo que provocó ese daño. Entonces, por ejemplo, si ellos decían que hacían en el laboratorio una transferencia de carga de 150 coulombs y el daño que se encontraba en el laboratorio era muy representativo de lo que se encontraba en campo, ellos afirmaban en los artículos que muy posiblemente una descarga atmosférica de 150 coulombs fue lo que causó ese daño en campo. Entonces, a partir de esas pruebas de laboratorio, ellos especificaban el cable. Entonces, empezaban a hacer pruebas por ejemplo, con OPGW de acero galvanizado, con hilos de acero recubiertos de aluminio, y empezar a descartar de diseños de acuerdo a cómo se comportaban con esas transferencias de carga. Nosotros no hicimos eso, porque aquí en Costa Rica nosotros no tenemos laboratorios que hagan esas pruebas. Entonces, lo que nosotros nos fuimos fue por la vía no de laboratorio, sino por una vía probabilística, analítica, para obtener la metodología de diseño a partir de una metodología de cálculo de riesgo. Nosotros nos fuimos por una vía más matemática, otras personas se han ido por una vía más de prueba y error en laboratorio. Vale, vale. Brasil tiene su propia norma, ¿no? La NBR. No ¿Correcto? recuerdo ahorita. Y sí, es bastante ¿Correcto? popular el acero galvanizado allá, ¿no? Sí. Creo que Helio Aquí, Moreno tenía una pregunta. Dime, dime. acá no es muy popular el acero galvanizado porque se corroe mucho. Así. Sí, correcto. No, y no sé tampoco qué tan bueno sea para evacuar una corriente de emergencia, ¿no? De pronto la resistividad es superior a un acero aluminizado, ¿no? Una CS. Creo que Brasil es el único. Y bueno, anteriormente el cable convencional de guarda era de acero galvanizado. No sé si queda alguna pregunta, Daniel, si quieres cerrar con algunas palabras o algo. Sí, básicamente, bueno, este comentario que hice al final era con lo que quería cerrar. Em, Esto no es la verdad absoluta, no es la única forma de hacer la evaluación de diseño de qué OPGW es requerido para las líneas de transmisión. Como les dije, otros países se han ido por la vía experimental en laboratorios de pruebas. Han analizado a través de las pruebas que, por ejemplo, en artículos que vi en Brasil, ellos decían que las máximas transferencias de carga que ellos experimentaban eran de 150 coulombs. Eso porque cuando ellos hacían las pruebas de laboratorio, los daños que encontraban en los OPGW en el laboratorio eran muy representativos de los que encontraban en campo. Entonces, de una manera empírica, ellos decían que lo más que ellos podían experimentar eran 150 coulombs. Entonces, a partir de esas pruebas en laboratorio, ellos empezaron a hacer sus especificaciones técnicas y empezaban a comentar que, por ejemplo, ellos no iban a aceptar que un cable UPGW fuera menor, o sea, que su resistencia, la descarga atmosférica fuera menor a 150 coulombs.
Eso fue por una vía experimental. Nosotros por una vía analítica de cálculos probabilísticos, porque tenemos datos, porque tenemos modelos, nosotros nos dimos cuenta que para bajar a un nivel de riesgo muy, muy bajo, nosotros tenemos que especificar resistencias a la descarga atmosférica de 200 coulombs. ¿Para qué? Para que los cables OPGW tengan una confiabilidad alta en la red eléctrica, dado el problema de altos impactos de descargas atmosféricas en Costa Rica. Otro dato que los quiero dar es que si ustedes revisan la teoría, en cualquier libro que estudie las descargas atmosféricas, se van a encontrar que generalmente se dice que el 90% de las descargas atmosféricas son descendentes de polaridad negativa y que el 10% son de polaridad positiva y que en el margen de error están las descargas atmosféricas positivas y negativas, pero que son ascendentes. Eso es lo que dice la teoría. Pero en Costa Rica se ha podido confirmar, dada la red de detección de descargas atmosféricas que nosotros tenemos, nosotros podemos hacer mapas de la densidad por línea de transmisión. Nosotros nos hemos dado cuenta que esas distribuciones no aplican a Costa Rica. Porque, por ejemplo, densidades del 20% hasta el 40% de descargas atmosféricas descendentes de polaridad positiva hemos encontrado en los alrededores de la línea de transmisión. Entonces, que nosotros asumamos que es el 10% cuando es el 40%, lo que tenemos de descargas atmosféricas descendentes de polaridad positiva, ya eso para nosotros representa un problema porque recuerden que las descargas atmosféricas que transfieren más carga al punto de impacto son las descendentes de polaridad positiva. Entonces, al nosotros tener una población muy grande de ese tipo de descargas, nosotros sí experimentamos grandes cantidades de carga eléctrica en los puntos de impacto y sí tenemos problemas térmicos de las descargas atmosféricas cuando interactúan con nuestras líneas de transmisión y cuando interactúan con los OPGW. Entonces, nosotros sí justificamos el hecho de que necesitamos resistencias a la descarga atmosférica de 200 coulombs como mínimo en los cables OPGW. Claro, buenísimo. Pero eso es una realidad que se tiene que estudiar en otros países, sea en Perú, sea en Chile, sea en Estados Unidos, sea en Alemania, sea en Japón, sea en el país que sea. Una última pregunta, Daniel. Allí te pone el ingeniero Elio Moreno. Dice, ¿la tecnología que utilizan ustedes para la medición del nivel será único? ¿Qué información les da? Eso es una muy buena pregunta. En la red de detección de descargas atmosféricas, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Medir la densidad de tierra. Nosotros sabemos en cualquier parte de nuestro país cuál es la densidad en flashes por kilómetro cuadrado por año. Eso es lo primero. Y lo segundo, esta red lo que hace es una medición indirecta de los parámetros de la descarga atmosférica. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos modelar es la forma de onda. Lo que nos da esa información, por ejemplo, relacionada con la corriente pico de la primera descarga de retorno. Podemos saber cuál es el tiempo a la cresta de esa primera descarga de retorno. Pero, por ejemplo, esa red de detección no nos mide cuál es la carga eléctrica transferida de la descarga atmosférica. Entonces, para eso, nosotros tuvimos que acudir a teoría que existe alrededor del mundo, que por ejemplo son las distribuciones de probabilidad de Choudhury, que yo se los mostré aquí. Para ir un toquecito aquí. Estas son unas distribuciones de probabilidad que dicen cómo es que se distribuye la carga eléctrica transferida por una descarga atmosférica de polaridad positiva y una de polaridad negativa. Para este caso, para ese dato, para ese parámetro, nosotros sí tuvimos que usar bases de datos mundiales. ¿Por qué? Porque en Costa Rica nosotros no medimos ese parámetro y casi nadie en el mundo lo mide, porque para hacer eso hay que hacer mediciones directas de la descarga atmosférica y hay muy pocos laboratorios en el mundo que lo hacen. Uno de ellos está en Florida, en Estados Unidos. Pero vean que a pesar de eso, cuando nosotros hicimos los cálculos de probabilidad para ver qué es lo que estaba pasando en campo, vea que la distribución de probabilidad sí nos predijo con muy buen detalle
la resistencia a la descarga atmosférica del cable UPGW. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos de predecir qué es lo que estaba pasando con esos 8 daños que estaban dándose en la línea de transmisión en campo, vea que cuando nosotros hicimos los cálculos, este escenario sí nos predijo con esas distribuciones de probabilidad mundiales la resistencia a la descarga atmosférica del cable, que eso fue lo que les dije yo aquí, que cuando nosotros hicimos como una ingeniería inversa, nosotros dijimos, con estos cálculos nosotros deberíamos llegar a predecir cuál es la resistencia del cable PGW. Y vean que con este escenario dijimos que era 109 coulombs, cuando el fabricante decía que son 100 coulombs. Entonces, el error del modelo es de solo del 9% para predecir la resistencia de la descarga atmosférica. Entonces, con esto que nosotros dijimos, nosotros lo que hicimos fue validar estas distribuciones de probabilidad. Entonces, vean que, por ejemplo, hay ciertos parámetros que no van a variar mucho a nivel mundial. Entonces, nosotros, por decirlo así, validamos que estas distribuciones de probabilidad son válidas para usar en Costa Rica. Esto es básicamente el comentario. Bueno, ya estamos pasados la hora. Si no hay más preguntas, nada, Daniel. Más que agradecerte tu tiempo. Nos enteramos ahorita que tenemos el permiso de publicar esta presentación en nuestro espacio, así que va a estar disponible. Cualquier consulta, Daniel, sería de que con compartir tú, pero sería ya en este Sí, caso sí, yo voy personal, a ¿no? compartirlo aquí. Aquí está mi correo electrónico por cualquier pregunta. Creo que para nuestros amigos en Argentina, nosotros corremos un proyecto, bueno, tengo experiencia en Argentina, tienen ciertos problemas, ya creo que especifican en algunas zonas hasta 150, y, pero interesante, ¿no? Porque de alguna manera son dos cosas. Uno, optimizar, ¿no? El uso del cable. Uno pudiera colocar un cable indestructible ahí, pero que económicamente no sea viable. Y lo otro, pues que mecánicamente, bueno, las torres, ¿no? Y lo otro es, bueno, también validar lo que se tiene, tratar un poquito de entender qué está sucediendo en las líneas existentes, si hay problemas. Pero bueno, creo que se ha cubierto bastante el método, digamos, la metodología bien clara, bien precisa y, bueno, de mucha utilidad. Bueno, agradecer a todos los asistentes y bueno, stay tuned porque pronto vamos también a tener otro invitado eh, que nos va a honrar también con su experiencia, en este caso, cables submarinos. Pero bueno, Daniel, muchísimas gracias, ¿no? Y, pues nada, esta es tu ventana, Daniel, cuando quieras No, muchas de gracias a alguna ustedes. manera presentar, bueno, estamos a la orden. Y feliz tarde para todos los que todavía es tarde y feliz día para los que todavía es de día. Que estén Muchas muy bien. gracias. Hasta luego. Hasta luego.